Mientras tanto, siempre les voy a realizar las siguientes interrogantes. Pueden visualizar de buena manera la presentación, escuchan bien el audio y pueden visualizarme a mí también. Sí, licenciado. Sí, sí, licenciado, así es. Ok, perfecto. Bueno, mientras se agregan sus demás compañeros, pues vamos a recordar algunas de las reglas que platicábamos el día de ayer. Hablamos específicamente de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es recíproco y que por lo tanto tenemos una desventaja al no estar en un escenario presencial, entonces no tenemos ese contacto directo. Debido a esa circunstancia, entonces yo necesitaba que todos tuvieran encendida su cámara. Entonces, solo para que lo recuerden. Y pues lo demás, yo creo que no está de más reiterárselos. Ya algunos de ustedes pues tuvieron la oportunidad de interactuar en el chat de WhatsApp y pues por el momento todo bien, todos se han comportado de una manera respetuosa y sus comentarios pues han ido enfocados en cuestiones que corresponden a la cátedra y pues algunas otras dudas administrativas que tienen, ¿verdad? Entonces, no hay problema, como les digo, ustedes pueden utilizar esa plataforma para plantear sus dudas, para hacer comentarios, siempre y cuando sean de carácter académico, ¿verdad? Y de preferencia que tengan íntima relación con nuestra cátedra. Entonces, estamos en ese entendido. Ahorita hay 55 compañeros, entonces no hemos llegado ni a la mitad, entonces vamos a darles unos minutitos más. Lic, muy buenas tardes, perdón. Le saluda Gabriela Castillo, mucho gusto, licenciado. Mire, fíjese que yo sí comprendo lo de poder encender la cámara, solo que yo me encuentro todavía como de ruta para llegar a mi casa, entonces no sé si hay algún inconveniente con eso. Es que yo normalmente de cuando imparten la clase me tardo de 15 a 20 minutos al poder llegar, entonces siempre hay como un lapso en el que yo, o sea, puedo prender la cámara, pero voy como manejando, ¿verdad? Fíjese que, permítame un momento. Yo sí preferiría que enciendan su cámara, no importa si ustedes van en un recorrido, están transitando en algún lugar, a mí sí me importa que enciendan su cámara porque eso pues a mí me denota un dinamismo entre el estudiante y mi persona. Entonces, realmente el día de ayer les comentaba esa situación que no importaba dónde estuvieran, estaban en su lugar de trabajo, si van en su vehículo y todo, y créanme que es beneficioso para ustedes. Aunque ustedes en este momento no vean el alcance que tiene el dar una clase de forma virtual, más adelante ustedes van a sufrir las repercusiones, porque no es lo mismo una clase virtual a una clase presencial. Definitivamente no tiene comparación, y se los digo yo porque ya llevo años dando docencia y realmente pues a nosotros tal vez a nosotros como docentes tal vez se nos puede facilitar el dar la cátedra de esta manera, pero a ustedes les perjudica. Y porque definitivamente el sistema educativo de Guatemala pues nunca consideró este tema, más que los colegios que ya tenían incorporados, implementados algunos de estos mecanismos informáticos, de lo contrario no. Entonces traten de aprovechar de verdad. Ustedes, muy bonito, ¿verdad? Venir y conectarse y bueno, yo sigo haciendo mis cosas. O tengo alguna otra actividad, la continúo haciendo, solo me quedo conectado. Perfecto, por mí no hay ningún problema, pero yo les advierto que eso va a tener repercusiones más adelante cuando ustedes ya tengan que examinarse para un técnico profesional, cuando usted ya esté en un debate y va a decir, bueno, esto no lo vi, esto no me lo explicó el ICO, o en la pantalla no se veía bien. Entonces, traten de explotar esta herramienta y pues uno está para responderle a ustedes cualquier duda de cualquier materia. Cuando ustedes necesiten algo, pues lo respondemos si es necesario. Si no lo sabemos, pues lo investigamos. Entonces, traten de aprovechar este sistema, este escenario virtual, porque definitivamente los mayormente perjudicados son ustedes, ¿verdad? Por las situaciones que les acabo de exponer. Bueno,
Para respetar el tiempo de todos, pues vamos a dar inicio a la cátedra programada para el día de hoy. Pues no está de más recordarles que nuestro curso se llama Derecho Romano. La verdad es que no entiendo por qué demasiados estudiantes reprueban este curso o por qué se les complica tanto. Hay diversos factores. Muchas veces, pues, es uno como estudiante el que no le pone la diligencia debida, o tenemos factores también como cuestiones personales, cuestiones de trabajo, cuestiones familiares que muchas veces no nos permiten continuar con el curso, y pues definitivamente tenemos que llegar hasta la instancia de la escuela de vacaciones. Pero eso ya es una cuestión muy personal, ustedes tendrán sus razones. Por otra parte, pues también recordar que dentro de la facultad no todos los docentes tienen una vocación docente, y pues muchas veces pueden saber demasiado, pueden tener demasiado conocimiento, pero la forma de transmitir esos conocimientos pues tal vez no es la más apropiada, o no se acopla a lo que ustedes saben o al estado académico en el que ustedes se encuentran. Entonces, de mi parte, yo soy sumamente sencillo para dar las clases. No me gusta usar ni siquiera tanto tecnicismo, porque ustedes están ahorita formándose como profesionales, y pues conforme ustedes vayan abordando otras cátedras, su lenguaje, su jerga jurídica, su lenguaje técnico va mejorando, y ustedes tienen que procurar también hacerlo más grande, ampliarlo, ¿verdad? Entonces, sí les digo que puede ser esas razones por las que ustedes se encuentren acá, y pues qué bueno que se tiene esta otra oportunidad para aprender un poquito de derecho romano. Yo no soy experto en derecho romano porque no tengo una especialidad en esa área. Tampoco viví esa época para poder decirles exactamente este suceso se desarrolló de esta manera o este sistema funcionó de esta otra manera. No obstante de ello, pues tratamos siempre de estudiar y de preparar las clases para que ustedes tengan un contenido que sea apropiado a sus necesidades. Si ustedes no entienden una palabra, si ustedes no entienden un contenido, háganlo saber, por favor, que esa es nuestra función. Para eso me pagan a mí, para impartirles clases, para satisfacer sus preguntas, sus interrogantes. A mí me molestaba mucho cuando estábamos en el área presencial, cuando alguien hace una pregunta y pues los demás compañeros se burlan o se mofan de las preguntas, cuando en realidad preguntas tontas no hay, preguntas impertinentes creo que tampoco. Ustedes están en todo su derecho, están legitimados para plantear cualquier interrogante. Y como les digo, trato de responderles. Si no lo sabemos, lo investigamos, ¿verdad? La importancia es de no quedarse con las dudas. No importa cuál sea, ustedes plantéanle. Y por otra parte, recordarles que en nuestra carrera hay un desfase, y es un enorme desfase. ¿Y por qué les digo esto? Tenemos 5 años de pensum. En esos 5 años desarrollamos aproximadamente 60 cursos, porque ya hay preespecializaciones, etcétera, clínicas, y no recuerdo qué otra cosa. Bueno, perfecto. Todas estas clases se desarrollan de una forma escrita, es decir, compañero Alex Humberto, yo lo voy a evaluar de la clase de Derecho Laboral, y pues le voy a plantear mediante un escrito qué es el derecho laboral. Y entonces usted pues estudia, conoce los principios, etcétera, y le paso la prueba, ¿verdad? Lo someto a evaluación. Resulta que usted pues gustosamente pues ha estudiado, ha repasado, y me va a decir, mire, Eli, que el derecho laboral consiste en esto y en lo otro. Bueno, perfecto, buena su pregunta. Ese sistema de escritura lo llevamos desde el primer día de clases hasta el último día del 10º semestre. Pero ¿qué sucede? Después de eso, cuando tenemos nuestro pensum cerrado, nos corresponde sustentar los exámenes técnicos profesionales. Y entonces resulta que acá la modalidad o el sistema de evaluación es distinta. ¿Alguien de ustedes me podría decir
cómo se desarrollan estos exámenes? Yo diría que oral, licenciado, no estoy mal. Exactamente. Los exámenes técnicos profesionales se desarrollan de forma oral. Hay dos fases, una fase privada, una fase pública. En la fase privada, ustedes les van a preguntar todo lo referente al derecho civil, al derecho mercantil, al derecho notarial. Pero el examinador les va a preguntar. Por el otro lado está la fase pública, tenemos el derecho penal, tenemos el derecho laboral y el derecho administrativo. Entonces, el docente o el evaluador, con el ejemplo que pusimos, de Alex, pues Alex ya no va a tener la oportunidad de escribirme ahí qué es derecho laboral, sino que de forma física le va a preguntar el examinador de forma presencial. Mire, estimado estudiante, Alex Humberto, para usted, ¿qué es el derecho laboral? Entonces usted va a tener que responder de forma verbal. Entonces, también ahí viene la importancia de que ustedes intervengan en las clases. Hay que perder ese miedo, hay que perder ese pánico escénico que todos tenemos. Uno siempre se limita por el temor a equivocarse. Pero díganme, ¿quién es experto? Nadie, o sea, todos han empezado un proceso de aprendizaje, hasta los que son científicos del derecho en algún momento iniciaron sin ningún conocimiento. Por otra parte, a la mayoría de nosotros nos llama la atención derecho porque queremos ser abogados, ¿verdad? Y el abogado, ¿cuál es su función? Es defender los intereses de otra persona. Y esos intereses se defienden ¿en dónde? A través de escritos y a través de audiencias. Entonces ustedes muchas veces van a estar frente a un juez defendiendo los derechos de su patrocinado, van a estar frente a un funcionario argumentando una situación derivada de la administración pública, etcétera. Entonces, es importante que ustedes vayan fortaleciendo la forma verbal. Ahí se van a recordar de mis palabras. Entonces, no importa cuál sea la pregunta, ustedes plantéenla, ustedes vayan formándose a sí mismos ese hábito de hacerlo todo verbal. ¿Estamos? Eso únicamente se los dejo a modo de reflexión. Bueno, entonces entramos de lleno a la clase. La clase, decimos, se denomina Derecho Romano. Bueno, como en teoría ustedes ya lo superaron, ustedes ya tienen una idea, ya tienen un concepto de lo que es el derecho romano. ¿Cuál podría ser su apreciación al escuchar esta rama del derecho? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan el derecho romano? ¿Qué idea les surge cuando ustedes escuchan derecho romano? Pues yo diría, licenciado, que es la narración de lo que hicieron en su tiempo los romanos y se está poniendo, y prácticamente seguir la ruta que ellos hicieron para hoy día, digo yo. Muy bien, gracias Jeremías. ¿Alguien más? Yo lo tomo como la idea de las leyes que se fundaron desde Roma, o sea, desde hace un montón. Uh-huh. Perfecto. ¿Alguien más? Yo digo que de que nos permite conocer el origen de las evoluciones que ha tenido el derecho romano. Ajá. Fuentes históricas me dicen también. Perfecto. La verdad que todas sus ideas son totalmente válidas y acertadas. Bueno, pero como nosotros somos científicos del derecho, entonces nosotros para entender un término tenemos que conceptualizarlo primero. Entonces, esta rama del derecho se encuentra conformada por dos términos, por dos conceptos. El primero, ¿cuál es? Derecho. Entonces, ustedes ya superaron o ya aprobaron el curso de introducción al derecho, entonces le pregunto, para usted, ¿qué significa derecho? ¿Qué es el derecho para usted? Que son un conjunto de normas que regulan la conducta de los seres humanos en una sociedad. Perfecto, Crismel, está perfecto. ¿Alguien más? Recuérdense que nosotros estudiamos, nuestra facultad se llama
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ese es el nombre correcto. No obstante de ello, cuando nos preguntan a nosotros, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros amigos de trabajo, sobre nuestra carrera, nosotros decimos que estamos estudiando Derecho. Entonces, en teoría, todos debemos de tener un concepto o una definición simple de lo que es el derecho, porque es sobre lo que va a figurar toda nuestra carrera. Entonces, reitero la pregunta. Para ustedes, ¿qué es el derecho? Son leyes que están basadas en la justicia y el orden, ¿no? O sea, es una idea. Perfecto. Ajá, ¿será que el derecho tiene características? ¿Será que el derecho tiene elementos? Es un conjunto de Principios y normas que rigen la conducta y el comportamiento del ser humano. Perfecto. Entonces, vamos a decir que eso es derecho, ¿verdad? Un conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, instituciones que regulan la conducta externa de los seres humanos dentro de una sociedad. Así lo podemos entender. ¿Por qué decimos conducta externa? Porque definitivamente el derecho no va más allá de lo que está en nuestra mente, ¿verdad? Únicamente lo que se exterioriza. Hay algunas excepciones, por supuesto, a esta teoría, pero sí debemos recordar esos elementos del derecho, la bilateralidad, que es heterónomo, que regula conductas externas, la coercibilidad, etcétera. Entonces, sí debemos tener bien claro el concepto derecho, porque de ahora en adelante todo va a ser derecho. Derecho civil, derechos humanos, derecho constitucional, derecho mercantil, derecho del trabajo, derecho administrativo, derecho notarial, etcétera. Entonces, todo va a ir enfocado en derecho. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de manejar, primero, un concepto. El concepto me refiero a la idea mental que tenemos de la palabra derecho. Por otra parte, es adecuado y es aconsejable que ustedes manejen una definición. Yo les acabo de dar una definición, ustedes pueden tener su propia definición, pero hablar con seguridad. Lick, mira, el derecho es el conjunto de normas que regula la conducta de la sociedad. Ah, va, perfecto. Tal vez su definición no es tan amplia, pero usted me convence por la seguridad con la que me lo dice. Bueno, perfecto. Entonces, con eso prácticamente tenemos superado lo que es la palabra derecho. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Tenemos una palabra que complementa ese término, es decir, es un término, podríamos decir, compuesto. Entonces, se denomina derecho romano. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de romano, sabemos nosotros que se está refiriendo a un territorio específico, a una circunscripción territorial. Entonces, ya entendemos nosotros ahora que este conjunto de normas jurídicas, estas instituciones, estas leyes, como ustedes me dijeron, estos códigos, etcétera, ¿en dónde se aplicaron? ¿O cuál fue su ámbito o su marco para aplicación? ¿Dónde fue? En Roma. En Roma. En Roma. Entonces ahora ustedes ya se encuentran en la capacidad de poder definir o explicar lo que es el derecho romano, por supuesto, de una forma conceptual, es decir, la idea que nosotros tenemos. Entonces, ya cualquiera que nos pregunte, mire, licenciado, ¿qué es el derecho romano? Entonces, pues ustedes fácilmente pueden decir que el conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones y tal cosa que en algún momento estuvieron vigentes en el territorio de Roma. Perfecto, entonces ya va tomando una mejor idea de lo que es el derecho romano. Bueno, continuemos. Entonces, ahora sí, entramos de lleno a ver lo que son las diapositivas. Entonces, como estamos hablando de Roma, entonces tenemos que dar algunas explicaciones de dónde proviene Roma o qué es Roma, etcétera, ¿verdad? Creo que todos inclusive tenemos el sueño de viajar un día a Roma, de tomarnos unas fotografías en los principales lugares turísticos de este lugar, pero
recordemos que esto tiene una historia de hace mucho tiempo y que actualmente todavía tiene vigencia alguna de sus instituciones. Bueno, entonces veamos. Primero tenemos como título la fundación de Roma. Aparejado a eso, vamos a encontrar ciertos elementos que nos van a indicar cuál es la misión de este curso. Primeramente tenemos la explicación del ordenamiento jurídico romano. Bueno, perfecto. Cuando ustedes desarrollan la clase de teoría del Estado, resulta que les explican qué es el Estado y les explican cuáles son esos elementos que le dan vida a un Estado. Dentro de ellos tenemos de forma general lo que es el territorio, la población y la soberanía. Eso es lo que le explican a uno en el primer año de Derecho. Ya cuando entramos a teoría del Estado, pues se tiene que ampliar un poco más el tema. Y entonces ahí vienen y me dicen, fíjese, licenciado, fíjese, señor estudiante, que no solo es eso. Tenemos el territorio, la sociedad humana, tenemos el ordenamiento jurídico, tenemos el poder soberano, poder público y también tenemos el fin. Bueno, verá, licenciado, usted va muy adelantado a lo que estamos viendo. Bueno, perfecto. Entonces, si no lo entienden, pues lo van a comprender cuando ya pasen el curso de teoría del Estado. Les pregunto, ¿en este momento ustedes ya superaron ese curso de teoría del Estado o aún no lo han abordado? Aún no lo hemos abordado, licenciado. Ah, ok, perfecto. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es un tip para cuando les toque abordarlo. Tenemos 3 elementos generales y si profundizamos más, son 5 elementos que conforman al Estado. Entonces, dentro de uno de esos elementos está el ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos del ordenamiento jurídico como elemento del Estado, decimos que es todo aquel andamiaje o aquella estructura de leyes que se encuentran vigentes en un país. Entonces, si lo traducimos a nuestra época, ustedes han escuchado del famoso CORI. En Introducción al Derecho les mencionaron algo que se denominaba CORI. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? C-O-R-I, CORI. ¿Sede constitucionales o de... Ordinarias, R reglamentarias I de individualizadas. Va. Si no lo recordaban de esa manera, entonces recordemos al famoso autor Hans Kelsen. Hans Kelsen diseña una pirámide y esa pirámide le denominan una pirámide kelseniana por el autor, ¿verdad? Entonces esta pirámide me indica que el ordenamiento jurídico está compuesto por 4 categorías de normativos. ¿Cuáles son esos normativos? Tenemos las leyes constitucionales, tenemos las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias y las leyes individualizadas o las normas individualizadas. Bueno, entonces eso es lo que nosotros comprendemos en nuestro tiempo de lo que es el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a hablar del derecho romano, es básicamente entender cómo funcionaba ese mismo elemento en ese territorio. Entonces, básicamente, acá vamos a entender de forma general cómo estaba conformada esas leyes, cuáles eran esas disposiciones o esos reglamentos que regularon en ese momento, ¿verdad? Porque estamos entendiendo el ordenamiento jurídico de Roma. Por otra parte, pues, yo creo que ustedes ya abordaron un poquito de historia, no sé si de Guatemala o a nivel mundial. Les comento que, pues, en el desarrollo del transcurso o en el transcurso del tiempo, más bien dicho, pues se han desarrollado muchas etapas en la historia y pues lo que nosotros tenemos ahora como una construcción social, lo que nosotros tenemos como un ordenamiento jurídico,
lo que nosotros tenemos como autoridades, pues no es una situación que haya sido un invento de nosotros, sino que estos aspectos son resultados de muchos pasajes y de muchos sucesos que se han dado dentro de la historia. Digamos, los aspectos más generales históricos tenemos en la época primitiva, ¿verdad? La edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, etcétera. Entonces, así se va dividiendo, digamos, o se va explicando el devenir histórico de la sociedad, de la humanidad, más bien dicho. Y conforme se va desarrollando ese devenir histórico, pues también se van explicando las ciencias del derecho o las ramas del derecho. Entonces, eso es lo que nos corresponde en esta clase. Entonces, explicar entonces el ordenamiento jurídico romano. Bueno, perfecto. Les pregunto, ¿tenemos alguna duda al respecto? ¿Todo entendido? Bueno, continuemos. Entonces, el siguiente punto que nos corresponde en la diapositiva es que dice que su estudio constituye la base de las principales legislaciones europeas. Entonces, eso significa que ese ordenamiento jurídico que estuvo vigente en algún momento en Roma, pues sirvió como base o sirvió como fundamento para legislaciones posteriores. Acá me menciona únicamente que principales legislaciones europeas. ¿Y cuáles son esas principales legislaciones europeas? Vamos a poner dos de ejemplo. Tenemos la legislación francesa, la legislación española también, etcétera. Hay también, por otra parte, pues, legislación que obedece un poco más al ámbito anglosajón, ¿verdad? Pero a nosotros lo que nos interesa y qué es lo que más influencia tiene sobre nuestra sociedad es, más que todo, el ordenamiento francés, ¿verdad? El ordenamiento español. Entonces, pero estos dos ordenamientos o estas dos estructuras legales se basaron en el derecho romano. Entonces, es decir, que los pilares fundamentales los establecieron los romanos. Posteriormente se siguieron desarrollando las sociedades y pues como vieron que esos sistemas funcionaban, como vieron que esas instituciones seguían teniendo vigencia en sus realidades, pues entonces deciden tomarlas y por eso tenemos una legislación francesa, tenemos una legislación española. Bueno, perfecto. Ahora bien, cuando en América Latina se empieza a desarrollar un régimen de legalidad, entonces empiezan a crear códigos, empiezan a crear cuerpos normativos, empiezan a crear leyes. Y cuando nosotros revisamos las leyes, resulta que muchas veces son una réplica de otros ordenamientos jurídicos. Y vamos a ver nosotros que son réplicas. Por ejemplo, en el caso de Guatemala tenemos muchas leyes que prácticamente han sido tomadas de otros estados. Y tenemos a nuestro país vecino, México. Vamos a ver un Código Civil de Guatemala y vamos a ver un Código Civil de México y vamos a encontrar muchas similitudes. Vamos a ver un Código Penal guatemalteco y vamos a ver un Código Penal de Colombia. Vamos a encontrar muchas similitudes. Inclusive, pues, como la sociedad es cambiante y pues los fenómenos también son cambiantes, un ejemplo claro de eso es que nosotros actualmente en Guatemala tenemos una ley de extinción de dominio. ¿Y qué pasa? Eso no fue un invento de los legisladores de acá, no fue un invento guatemalteco. La ley de extinción de dominio surge en una primera oportunidad en Colombia. Y surgió en Colombia porque ahí existía una problemática con el narcotráfico. Entonces, ¿qué hace Guatemala? Toma esa idea, toma ese texto legal y pues lo trata de incorporar a la realidad guatemalteca. Entonces, ¿por qué les digo estos ejemplos? Porque de esa misma manera se tomaron instituciones o se tomaron pilares del territorio de Roma.
Y cuando vayamos desarrollando el curso, vayamos profundizando más, nos vamos a dar cuenta, sí, Lick, fíjese que yo pensaba que esto es producto de nuestros queridos diputados, ¿verdad? Que ellos legislaron esto en algún momento, o la persona que estaba ejerciendo esa función legislativa, y nos vamos a dar cuenta que no, que tal vez sí han sufrido alguna variación estas instituciones jurídicas, pero siguen teniendo la misma vigencia, porque la naturaleza de las mismas se mantiene. Bueno, perfecto. Entonces, entendemos esa situación. Entonces, ahí ya vemos las implicaciones, digamos, que tiene el ordenamiento jurídico romano en nuestra actualidad, en nuestras legislaciones. Primeramente, en los países europeos, que son los países que ya prácticamente son desarrollados, y pues después nos trasladamos a nuestro territorio, a nuestra jurisdicción, que es el continente americano. Bueno, entonces, es ahí donde yace o donde se deriva o radica la importancia del derecho romano. Bueno, perfecto. Veamos el siguiente punto. Codificaciones influenciadas por el derecho romano. Cuando ustedes escuchan el término codificación, ¿qué es lo que viene a sus mentes? Los códigos. Ajá, muy bien. ¿Alguien me puede mencionar algunos códigos que conozca de derecho? Código civil, penal, procesal. El código civil, el procesal civil, mercantil. Y el código de trabajo. Y el mercantil. Exactamente. Exactamente. Entonces, esta codificación no es un término que nosotros lo hayamos generado, es un término que viene desde hace muchos años y pues que ha sido reconocido en la historia. Entonces, ahora cuando nosotros escuchemos el término codificación, sabemos que es básicamente un código, ¿verdad? Es un cuerpo normativo que va a regular una materia en especial. En este caso, pues me indica codificaciones influenciadas por el derecho romano. Vamos a ponernos de ejemplo, porque de esa manera vamos comprendiendo un poco más lo que significa el derecho romano. Bueno, entonces, estas codificaciones que han sido influenciadas, pues han tenido, digamos, esa injerencia o han tenido esa influencia, más bien dicho, en algunos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Por un lado, tenemos lo que son los asuntos civiles. Dentro del paréntesis, pues yo le coloqué ahí lo que es la familia, lo que son los bienes, lo que es la propiedad, lo que son los contratos, etcétera. Les pregunto, hasta este momento, ¿ustedes ya llevaron algún curso de derecho civil o ninguno? Ninguno, Lick. No, licenciado. No, perfecto. Entonces, ninguno ha llevado ese curso. Permítanme un momentito. Perfecto. Entonces les decía que esos aspectos nosotros los vamos a desarrollar cuando cursemos esa materia, cuando nos toque abordar el tema de el Código Civil. Entonces, en el Código Civil nosotros vamos a encontrar que está conformado de diversos libros y estos libros tienen una denominación. Entonces, como tarea y como primer tarea les voy a dejar lo siguiente. Ustedes, ya sea digital o de forma física, van a conseguir un código civil y me van a identificar cuáles son los nombres de cada uno de estos libros. ¿Estamos? Entonces, esa tarea no me la van a enviar a mí. Eso lo van a ir anotando ustedes en su libro de apuntes. Entonces, ¿qué sucede? A través de lo que ustedes van a encontrar ahí, pues van a establecer que hay mucha conexión con lo que son los asuntos civiles.
Asuntos procesales también. Cuando hablamos de asuntos procesales, pues también nosotros dentro de nuestra legislación tenemos un Código Procesal Civil y Mercantil. Por el momento no lo vamos a tocar porque es un poco más avanzado y pues primero debemos entender nosotros la parte sustantiva. También menciona que este derecho romano pues a través de su desarrollo pues ha influenciado en actividades jurisdiccionales. Cuando hablamos de actividades jurisdiccionales, pues básicamente son todos aquellos órganos jurisdiccionales a quien las legislaciones les ha encargado la impartición de justicia. Justicia, ya sea civil, ya sea penal, ya sea laboral. En este caso, nos vamos a reducir únicamente a la actividad jurisdiccional civil. Entonces, esas son las implicaciones que ha tenido prácticamente el derecho romano. Perfecto. Entonces, estamos entendidos. Ya saben cuál es la tarea. Entonces, bueno, y como último punto, tenemos la comparación con los sistemas jurídicos actuales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llegamos a entender y a comprender y a analizar y a estudiar el derecho romano, entonces nosotros vamos a tener ya un escenario de cómo se desarrolló, un escenario de cómo funcionó. Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a encontrarnos nosotros en la capacidad de comparar o contrastar nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces voy a poner por una parte el derecho romano y por otra parte el derecho guatemalteco y voy a decir, bueno, en ese tiempo la familia se regulaba de esta manera, en este tiempo la familia se regula de esta otra forma. Entonces, es así como va adquiriendo esa relevancia ese famoso derecho romano. Entonces, al finalizar este curso, definitivamente ustedes van a estar en la capacidad de hacer este tipo de comparaciones, de hacer este tipo de contrastes. Ustedes incluso podrían hacer un mapa conceptual o un cuadro comparativo y decir, bueno, definitivamente sí hemos evolucionado, sí hay cambios significativos, o podemos decir, bueno, las cosas se mantienen tal y como se dieron en esa época. Entonces, eso es la finalidad del curso y eso es como lo vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Y ya sabemos de que todo va a girar sobre lo que fue esa sociedad romana y específicamente el ordenamiento jurídico vigente en esa época. ¿Estamos? Les pregunto, ¿tenemos alguna duda al respecto? ¿Alguna duda al respecto? No, licenciado, gracias. No, licenciado. Ninguna, licenciado, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, a mí lo que me interesa es que cualquier clase que sea a ustedes les apasione, a ustedes les atraiga el tema. Y esto es bien importante. Entonces, aquí, cuando ustedes me dicen que no tienen dudas, para mí existen dos opciones. O lo aprendieron todo muy bien o no entendieron nada. Yo espero que haya sido la primera, ¿verdad? Entonces, bueno, por cuestión de tiempo, vamos a dejar la clase por el día, por hoy hasta este punto y continuamos el día de mañana desarrollando los temas. El día de hoy les voy a comentar, el día de hoy o a más tardar el día de mañana, ya les voy a enviar un primer material. Entonces, esto lo voy a compartir a través del WhatsApp y pues tal vez le voy a pedir favor a la compañera Astrid que lo comparta a través de la vía Facebook. Entonces, ya van a empezar ustedes también a relacionar el curso ya con algunos materiales y todo sea por enriquecer su conocimiento. Y se los traslado con esta inmediatez porque solo tenemos un mes y, según recuerdo la programación, ya el 14 tenemos nuestro examen. ¿Estamos? Entonces, si ya no hay nada más que hacer constar, entonces damos por finalizada la presente. Pasen una feliz noche. Dígame, Tania. Con una pregunta, ¿usted me podría repetir lo que dijo de la tarea? Ok, perfecto. La tarea es la siguiente. Ustedes van a buscar un código civil, ya sea de forma física o de forma digital, y me van a identificar cuáles son
los libros que lo componen. No solo me lo van a indicar en cifras, sino que me tienen que buscar cuál es la denominación de cada uno de esos libros. ¿Esto para qué va a servir? En primer lugar, para que ustedes se vayan preparando para el curso de Derecho Civil. Ustedes ya van a saber cuántos libros tiene ese Código Civil. Y, ¿saben qué? Agreguémosle un punto adicional. Investíguenme cuántos artículos tiene ese Código Civil y en qué fecha fue creado. Entonces, esa es la tarea. Me van a investigar cuántos libros hay, cuál es su denominación, cuándo inició su vigencia ese Código Civil y cuántos artículos tiene. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Perfecto. ¿Alguna duda al respecto? Licenciado, muy buenas noches. Disculpe, yo tengo mi Código Civil en la mano y encontré 5 libros. No sé si el título 21 entra como libro. ¿Perdón? Esa es la tarea. No sé si el título 21 del compromiso entra como libro en parte de los libros de Código Solo Civil. los libros, solo los libros. Y eso es parte de la tarea. Si quiere ese comentario, me lo hace el día de mañana. Son 5 libros, les aclaro. Entonces, sí, ya los encontré, gracias. Ajá, por favor. Entonces, y también recuérdense que cuando lo busquen por la vía digital, que sea el Código Civil de Guatemala. Si no, ustedes me van a estar investigando otro Código Civil. ¿Estamos? Licenciado. Va, perfecto. Entonces, Silencio. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Bueno, excelente. Entonces pasen una feliz noche. Los que van para su casa, pues un feliz retorno y nos vemos mañana si Dios nos da la vida. Lick, disculpe. Muchas gracias, Lick. Feliz Feliz noche, Lick. noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Para una botella todo el día y meterme cocaína para no caer.